Los festejos / reuniones por la independencia de Brasil, Jair Bolsonaro hizo algunas declaraciones en algunos de los actos que se fueron desarrollando en varios puntos de aquel país, y entre las declaraciones que hizo hay una que tomó mayor resonancia, porque él dijo: o el jefe encuadra a los suyos o puede sufrir aquello que nosotros no queremos. Y esta fue la frase que pasó por todos los titulares, al menos de la gran parte de los diarios de aquí, de nuestro país, en una especie de lo que se toma como una amenaza hacia la Corte Suprema por parte de Jair Bolsonaro. En línea está con nosotros Patricio de la Barra, él es periodista en Brasil. Patricio, buenos días, ¿cómo estás? Agostina y Pablo de este lado, un placer. Hola, muy buenos días, Agustina, Pablo. Sí, la verdad que esa fue la frase que fue rescatada por la gran prensa en estas manifestaciones multitudinarias e inesperadas. Es decir, nadie esperaba que hubiese una manifestación de ese tamaño en favor de Jair Bolsonaro, y no solamente en favor de él, sino que también en contra de las actitudes que está tomando el Supremo Tribunal Federal, que está sobrepasando sus atribuciones, es decir, que está inclusive subvirtiendo un poco la Constitución. En este caso, por ejemplo, Alexandre de Moraes, de mandar a detener, tengo una lista larga que aproximadamente 10 personas, entre periodistas, diputados, exdiputados, presidente de partido, solamente por el hecho que no están de acuerdo con su política, no están de acuerdo con lo que él está diciendo o lo que él está haciendo. Él es un ministro que fue colocado por Michel Temer y tiene un pasado no muy recomendable. Él fue abogado del PCC, que es el primer comando de la capital, de Marcola, que es el líder máximo. Bueno, y después se han encargado de ir soltando presos que estaban acusados de corrupción. También fue uno de los participantes en la liberación o en la anulación de las condenas a Lula da Silva, y una serie de irregularidades. Hay 123, por ejemplo, medidas que fueron bloqueadas por el Supremo Tribunal Federal, que no dejan prácticamente o dejan de manos atadas al gobierno. Ahora, yo creo que ayer se excedió un poco, tal vez impulsado por esta masa. Realmente es impresionante la cantidad de gente que hubo ayer, y tal vez por eso dijo estas palabras un poco más fuertes. Incluso en un determinado momento él dijo que no iría a obedecer cualquier tipo de medida que viniese de parte de este señor, y no citó el nombre, pero se dirigía a Alexandre de Moraes, y después cultivó duramente también a Luis Roberto Barroso, que es el hombre que está encargado en estos momentos del Supremo Tribunal Electoral, al indicar que no va a aceptar las urnas electrónicas sin que tengan un comprobante, que es lo que se pedía a toda la gente ayer también, que tuviese transparencia en las elecciones para que no hubiese desconfianza en cuanto a la utilización de la urna electrónica, y que quedase un comprobante en papel, es decir, un voto auditable, como se llamaban ayer en la manifestación. Patricio, en un momento dijo que solo Dios lo iba a sacar de la presidencia. ¿Cómo vive Brasil esto, que lo vemos de afuera, lo que lo ve en la pandemia? ¿Cómo llevó este presidente la pandemia? Cierto sector lo compara hasta con Donald Trump. ¿Cómo viven ustedes allá adentro de Brasil la presidencia de él? Mira, la verdad es que acá es muy diferente la realidad con lo que se dice en los medios de comunicación. Claro, hay toda una tendencia de los medios de comunicación, porque dejaron de recibir estas inyecciones de dinero que le daba el gobierno, que le dieron los gobiernos anteriores, porque es un poder importante. Pero si tú comparas lo que está escrito en la Folia o en el Globo, lo que dice el Globo, con la realidad, ayer decían que habían apenas 125.000 personas en la Avenida Paulista, cosa que es absurdo, porque pasó de 1 millón, y yo lo vi, estuve presente en esa manifestación. Después en Brasil habían por lo menos 500.000 personas, decían que habían 50.000. Es decir, una tendencia muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la realidad? El Supremo Tribunal Federal, en otra actitud que sobrepasa un poco la Constitución, determinó que los estados y municipios enfrentasen la pandemia como estimasen conveniente. El gobierno solamente tenía que enviar dinero. Bueno, se hizo eso exactamente, pero hubo varios estados en los cuales el dinero se utilizó para otras necesidades, o simplemente se desvió, como en el Río de Janeiro, por ejemplo, que fue sacado del gobierno, el gobernador del estado, Wilson Witzel, porque desvió dinero, 15 millones de reales que fueron entregados para enfrentar el COVID.
Entonces ese tipo de cosas que no aparece en la prensa, pero sí acá se está viviendo en Brasil, indigna a los brasileños. Los brasileños no están tan a favor de Jair Bolsonaro, no defienden tanto a Jair Bolsonaro como están contra las arbitrariedades que se producen en uno de los poderes, que es el Poder Judicial, y también en parte en el Poder Legislativo. Entonces yo creo que en ese aspecto el brasileño lo que tiene, lo que lo colmó y que lo llevó a las calles ayer, fue esa indignación que tienen con todas las arbitrariedades que se están cometiendo, por ejemplo, colocar a Lula en carrera para una posible reelección, o sea, una elección presidencial, cuando saben que es un hombre que participó activamente del proceso de corrupción, con 3 procesos en tercera instancia, es decir, no es solamente Sergio Moro el que lo condenó, sino que hay 3 instancias que corroboraron y que vieron toda la documentación, que analizaron todo lo que presentaron en defensa de él, y igual lo condenaron y le aumentaron incluso las penas en algunas instancias. La segunda instancia, por ejemplo, el Tribunal Regional Judicial de Porto Alegre le Patricio, aumentó las condenas. Insisto, esto es por allí la información que nos llega aquí, por eso quiero charlarlo bien puntualmente con vos. Aquí nos llegan varias versiones o varios ítems que tienen que ver con lo que pasa en Brasil. Primero hablan de que Bolsonaro estaría planeando una especie de auto golpe de Estado, claro, para él quedarse con el Estado definitivamente. También otros puntos de la información hablan de que él está atacando a los mismos jueces que lo llevan a él, al gobierno, entonces como que también es contradictorio ese punto. Y él se aferra mucho a la iglesia, también se aferra mucho a las fuerzas militarizadas. Están como esos puntos de esto, ¿qué se analiza, qué se dice, qué se plantea? Claro, se ha vinculado mucho a Jair Bolsonaro con las milicias en Río de Janeiro. Ustedes saben que son las milicias, son aquellos que ofrecen resguardo. Aquí sé que se usaba mucho la mafia antiguamente, que le ofrecía una cierta seguridad que no te daba el Estado, la ofrecían ellos y bueno, y a cambio de dinero, y cuando tú no cumplías te incendiaban el local y hacían una serie de cosas más. Esas milicias que están actuando en las favelas de Río de Janeiro son las que comenzaron por lo menos a detener o a intentar detener al narcotráfico, cosa que no consiguieron y al parecer se aliaron. Lo vinculan siempre, ¿por qué? Claro, porque tienes que buscarle alguna cosa, un resquicio, cuando hay elecciones presidenciales, lógicamente, y elecciones de cualquier tipo, le buscan lo peor al candidato adversario. Y eso, claro, está muy... Ahora, nunca el Supremo Tribunal estuvo de parte de Jair Bolsonaro. Recordemos que de los 11 ministros, 8 fueron colocados por Dilma Rousseff y Lula da Silva. Claro. También el penúltimo, Alexandre de Moraes, fue colocado por también el gobierno de Dilma Rousseff, por Michel Temer. Entonces hay 8 ministros que fueron colocados y que son contrarios desde el comienzo, lógicamente, a Jair Bolsonaro y son favorables a la corriente de Lula da Silva, y eso está muy claro y se ha manifestado en todas las actividades que ellos han tomado, todas las decisiones que han tomado prácticamente últimamente de acabar, por ejemplo, con la prisión en segunda instancia, de permitir justamente que Lula sean anuladas las penas utilizando un artificio que es el que no correspondía, por ejemplo, el foro de Curitiba y sí, el foro de San Pablo finalmente llevaron el proceso para Brasilia. Es decir, en otra arbitrariedad, porque tampoco Brasilia le correspondería enjuiciar a Lula da Silva. Entonces, todas esas arbitrariedades, como te decía anteriormente, están de manifiesto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro es un tipo muy intempestivo, como diputado ya fue, decía algunas cosas, después se arrepentía, es una persona que habla y después piensa, y una serie de actividades que a seguramente a algunos grupos de simpatizantes les gusta esa actitud, pero en general tampoco es muy agradable, por ejemplo, que él esté insultando aun cuando tenga toda la razón, por ejemplo, públicamente a un ministro del Supremo Tribunal Federal, creando una ruptura que hoy ya está clara, es decir, no creo que nadie va a volver atrás, ni los ministros de la Corte Suprema, ni tampoco Jair Bolsonaro va a mantener esta actitud beligerante que no colabora en nada, y también el Senado se curvó prácticamente al Supremo Tribunal Federal porque es el único que puede juzgar por este foro privilegiado a los integrantes de ambas cámaras. Entonces, ahí te crea otro conflicto, es decir, en estos momentos el Supremo Tribunal Federal tiene
todo en sus manos para fustigar al gobierno, inclusive hasta acabar, ya se habla de un impeachment, se habla también de la inelegibilidad de Jair Bolsonaro en la próxima elección, se habla también de cancelar la lista de Bolsonaro y Hamilton Mourón, que es el general que es vicepresidente. Patricio, se habla de todo esto, ¿no? Perdón, y pensando en las elecciones y estos planteos que nos explicas, la gente, el pueblo, el brasilero común, porque ayer vimos en estas ciudades, San Pablo, Brasilia, y no recuerdo cuál otro, creo que Río, me dirás si estoy equivocado, vimos marchas con mucho apoyo hacia Bolsonaro, pero también vimos la otra cara, insisto, esta es la información que nos llega aquí, vimos la otra cara también de la gente que está un poco en contra con Jair Bolsonaro, pero lo que vemos aquí, o al menos lo que parece desde acá, es que Bolsonaro tiene más adeptos que gente en contra. Bueno, exactamente, ese es el retrato que se hace acá en la realidad, el retrato de la realidad. Fue esa exactamente. Ayer la Avenida Paulista nunca había recibido tanta gente, nunca vi tanta gente aglomerada, claro, todos utilizando, a la mayoría utilizando el barbijo, pero había una aglomeración impresionante, 11 cuadras de la Avenida Paulista y las adyacencias, las calles que llegan hasta la Avenida Paulista, todas tomadas, prácticamente tomadas, era imposible andar en esa Avenida Paulista por primera vez en una manifestación de ese tipo. La otra que se hizo en el Valle de Anhangabadú, lamentablemente, para las intenciones que tenía esta gente, fue mínima, es decir, prácticamente había muy poca gente, tanto que los líderes ni siquiera se pronunciaron, no hubo discursos, no hubo manifestaciones de ese tipo que siempre hay por parte de la Central Única de Trabajadores, por parte de los partidos de izquierda. No hubo, entonces claro, el reflejo que se da en estos momentos es que hay mucho más brasileños indignados y que no están de acuerdo, y que tienen, claro, lógicamente tenemos en estos momentos dos candidatos, posibles candidatos, con un alto índice de rechazo ambos, tanto Jair Bolsonaro como el propio Lula da Silva, es decir, nadie quiere el retorno al proceso de corrupción y una serie de otras cosas más, ¿no? Patricio, recuerdo cuando asumía Jair Bolsonaro que era apoyado por cierto sector religioso y el colectivo LGBTIQ y más era como que estaba como muy desprotegido. ¿Cómo va eso ahora? ¿Cómo se vive allá adentro? Mira, ¿sabes qué? Eso llama la atención también. Habían cosas, por ejemplo, que Jair Bolsonaro siempre se pronunció contra esas manifestaciones, incluso hasta reclamó de los derechos humanos marginalizados, y también tenía una cierta declaraciones que él hizo incluso cuando era diputado contra estos movimientos del LGTB y otros más. Hizo declaraciones muy fuertes, incluso hay grabaciones, incluso en favor de la dictadura militar, también hay grabaciones, cosas que molestaban mucho. Pero cuando él asume el gobierno, inmediatamente cambia. Es decir, primero nunca tuvo algún problema racial porque ya nominó a personas a negros en su gobierno. Tiene un asesor incluso que permanentemente está con él, que también es y bueno, y después a los la persecución que se esperaba de los homosexuales nunca ocurrió. Es más, si ven hasta a Holiday, que es un concejal de acá de San Pablo, es partidario de Jair Bolsonaro y él tiene todas las condiciones, es negro, homosexual, y bueno, entonces no hay una persecución, no ha habido por lo menos en la práctica. Ahora, lógicamente que él seguramente no le debe gustar. Tendrá su postura, este progresismo, este tipo de cosas, pero no lo ha manifestado, por lo menos no ha inhibido ni tampoco ha perseguido a nadie, ¿no? En su gobierno. Eso hasta el momento no ha ocurrido, ¿no? Bien. Patricio, gracias. Ha sido muy claro con estos conceptos y ha respondido a nuestras consultas. Quedamos a disposición. Un abrazo grande y bueno, seguramente te molestaremos en otra oportunidad. No, por favor, Pablo. Muchas gracias. A disposición de ustedes, ahí Agustina, lo que estime inconveniente, porque esta novela recién comienza y no sabemos cómo va a terminar el octubre del 2022, ¿no? Sí, mientras sea en paz y exista la democracia, que la gente, que el pueblo brasileño elija, que es lo más importante. Exactamente. Y calificar correctamente, porque ellos decían que eran antidemocráticas todas estas manifestaciones. Al contrario, creo que es una expresión viva de la democracia, ¿no? De la gente que salió a manifestarse a las calles. Sí. Por un lado y por el otro, la democracia ha quedado al pie de las calles de Brasil. Gracias, Patricio. Exactamente. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao.